Muy bien, volvamos con este pequeño repasito porque hubo un slide que no quedó bien, que se adelantó. Así que terminemos con estos efectos electroforéticos. Acuérdense que foresis era la acción de llevar, o sea, el arrastre, ¿no? La disociación iónica era uno de los efectos electroforéticos en la materia, arrastrando y desplazando iones. Ya tenemos todo esto. Bueno, otro de los efectos era de la hidrólisis, con la disolución y separación de las moléculas de agua, más alteración metabólica, por eso. La electroósmosis, ya habíamos dicho, otra vez arrastre y movimiento, pero en este caso de agua y proteínas se suman aquí, siendo antiedematosa por esta movilización de líquidos. Hablamos del efecto electroforético secundario o trófico vascular, ¿cierto? Que no lo habíamos dicho antes. Una vez que se produce el efecto electroforético, el efecto que producen los tejidos continúa con el paso de las horas y toda esa gran movilización de iones, básicamente, y de partículas, intentan regresar al estado metabólico que tenían antes de la aplicación del galvanismo. Este efecto dura poco tiempo, pocas horas, 4 o 5 horas más no dura, pero bueno, deja un resabio de efecto naturalmente, ¿no? Y entre otras cosas, naturalmente pasa, como figura en la imagen, alteraciones en las membranas, siempre en las membranas celulares, provocando justamente esto. Si yo tengo movilización en el tejido de partículas, iones y otros elementos, esta movilización cuando se termina la aplicación va a volver a recombinarse o va a intentar recombinarse para formar nuevos compuestos o parecidos o iguales a los anteriores. Ahora sí, todo lo que dijimos de los efectos electroforéticos son los que nos van a dar las alteraciones metabólicas, iónicas y moleculares. Ya dijimos ese arrastre, ese movimiento. Puede haber un incremento o una disminución según el polo de la actividad en el sistema nervioso periférico, central y vegetativo. Ya vamos a verlo más adelante. Y un aumento o una disminución del metabolismo de acuerdo si hablamos del cátodo o del ánodo, que son los electrodos que vamos a ver a continuación. Bien, cuando tenemos los electrodos dispuestos para colocar y los colocamos, accionamos la intensidad y van a suceder cosas debajo de los electrodos, precisamente debajo de los electrodos, que van a ser llamados efectos polares y que van a tener una fuerte influencia sobre la acidosis o la alcalosis de los tejidos circundantes al electrodo. En este caso, si hablamos de acciones bajo el ánodo es esta cruz no es la cruz roja, sino está simbolizando la carga del ánodo, es positiva, y está en roja porque, no sé si se ve bien aquí, lo voy a mostrar. Estos son dos cocodrilos, son viejos, de un cable naturalmente, de un equipo de galvanismo, donde el colorado, por convención internacional de la física básicamente, es el positivo o el ánodo, y el negro es el negativo o el cátodo. Entonces, cuando empieza a circular la corriente van a empezar a provocarse situaciones dentro del tejido como la liberación de protones. Acá tienen el protón hidrógeno, que es el más común de los protones. Empieza a liberar protones. La liberación de protones hace que se incremente el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es lo que se elimina cuando expiramos, ¿no? Pero en definitiva el aumento del dióxido de carbono va a provocar
va a atraer hacia sí, a convocar a más protones y al anión bicarbonato. Esta combinación va a dar una disminución del pH que está debajo del electrodo y el medio se va a tornar ácido. Al tener un pH bajo va a ser ácido. Esto va a provocar vasoconstricción en las arteriolas, superficial y coagulación de proteínas. Todas estas alteraciones después traen problemas cuando hay alteración del pH con los radicales libres, la oxidación y demás, ¿cierto? Acá hay pérdida de electrones, como ustedes sabrán, porque hay mucho oxígeno. Bien. La actividad metabólica respecto del cátodo, que tiene más cargas porque es el negativo, es sedante. Si yo le pongo igual mucha intensidad, deja de ser sedante para ser excitante, pero si hacemos una buena dosificación, convertimos al ánodo en un electrodo sedante. Por lo tanto, se entiende que podemos utilizarlo en estadios agudos de la inflamación porque absorbería calor. Esto es algo también hipotético respecto, pero siempre comparado con el cátodo. Si yo me paso de tiempo y me paso de intensidad, voy a quemar la piel y naturalmente la quemadura va a ser ácida porque lo que lo va a quemar va a ser el ácido clorhídrico, la combinación, acuérdense, de los protones hidrógeno y del ion cloro que se combinaron por la disociación que yo les comenté, electroquímica, dando una quemadura que va a tener características a la vista de una herida seca y coagulada. En el cátodo, que es el negativo, acá tendría que haberlo simbolizado con negro, pero bueno, ya sabemos, se aplica en general en estadios crónicos porque tiene mucha carga, es el cátodo, tiene mayor cantidad de electrones, ¿sí? Donde encontramos que debajo del electrodo se liberan oxidrilos, que también intervienen en el mantenimiento del pH. En este caso lo alcaliniza, lo aumenta el pH, lo hace más alcalino, con mucho hidrógeno aquí tienen también, y con efecto de reducción. En este caso la corriente galvánica va a producir irritación y estimulación si está cerca de fibras motoras. Supongamos que yo pongo un electrodo cerca del cubital, en el codo. Al estar tan cerca va a provocar probablemente no, si sube la intensidad va a provocar una contracción de los músculos inervados por el nervio cubital hacia distal. Bien. Contrariamente a lo que produce en el ánodo, el cátodo licúa de alguna manera ese medio que está debajo del electrodo por vasodilatación. Por eso se utiliza en estadios crónicos, porque aumenta el metabolismo, obviamente. Acá estamos, aumenta el metabolismo. Si acaso nos pasáramos de intensidad y de tiempo, o sea, dosificamos mal, se va a producir hidróxido de sodio. ¿Se acuerdan en la combinación que dijimos cuando comenzó el primer video? Dando un aspecto de herida húmeda y blanda, y esta herida tarda muchísimo tiempo en cicatrizar. Por eso la gente no hace galvanismo. Aquí tienen, por ejemplo, la quemadura. Esto es un churrasco, naturalmente, ¿no? Un bife. Pero para tener una idea, ¿no?, de lo que pasa. Aquí tienen el cátodo, ¿cierto?, con la quemadura blanda, húmeda, y el ánodo con una quemadura seca y coagulada, pero que tarda mucho más en cicatrizar esta que es húmeda. Aquí pueden ver el eritema galvánico, por ahí leen de pronto si está por ahí en el libro, en el artículo, en el capítulo que subimos,
de galvanismo, creo que está. Habla del eritema galvánico y aquí lo tienen, un eritema galvánico. Acá pusimos un electrodo, acá pusimos otro electrodo. Este era el positivo o ánodo y este era el negativo porque este eritema es mucho más intenso que este eritema, que es mucho más claro. El eritema más intenso corresponde al cátodo porque dijimos que el cátodo tiene mayor disponibilidad de carga eléctrica. Acá pasa lo mismo. Cátodo y ánodo. Muy bien, ¿cuáles son entonces las respuestas en la materia viva? Muchas, van a ser muchas realmente. Hemos hablado de muchas cosas. Los macrófagos son los grandes comedores después de los neutrófilos, ¿no? Que cuando hay una lesión, los neutrófilos a comerse, a matar a todo aquel que se le pone adelante, y luego el macrófago a comerse a todo lo que anda por ahí, que dejó maltrecho el neutrófilo. Los macrófagos tienen carga, los fibroblastos que reparan el tejido tienen carga, y los miofibroblastos que reparan el tejido muscular también tienen carga, de manera que son arrastrados en esa electroforesis de la que hablábamos al principio, son arrastrados en esa aplicación entre un electrodo y el otro, favoreciendo la cicatrización, naturalmente, si hay por ejemplo, una herida. Hablamos de los efectos polares y también tenemos que hablar de los interpolares, o sea, los que ocurren cuando los electrodos, cuando los efectos que ocurren, en el tejido que está entre los electrodos y no debajo de los mismos, sería. Entonces, una de las acciones, o la más importante de los efectos interpolares, más que una de las acciones, es la acción vasomotora, ¿sí? Produce alteración de las arteriolas y capilares, ¿cierto? Provocando vasodilatación. Esto naturalmente va a aumentar el trofismo y también va a disminuir el edema, convirtiéndose en antiedematosa o antiedemígena. Otro de los efectos interpolares es la galvanotaxis, es ordenar. Taxis es ordenar. O sea, la corriente galvánica ordena a estos elementos que hablábamos antes, ¿cierto? Neutrófilos, bueno, un montón de elementos que hablamos antes, los ordena. En el caso, por ejemplo, de que yo pueda, si quiero trabajar, cosa que yo no hago porque uso ultravioleta, pero bueno, supongamos que no tengo y quiero trabajar en una herida, aunque esté incluso infectada, habría que ver qué tipo de infección, pero puedo utilizar para mejorar la inflamación y la cicatrización de una úlcera, por ejemplo. Tiene una acción sobre el sistema nervioso central, que ya la vamos a ver. También una acción sobre el sistema nervioso periférico, que también vamos a ver. Y un efecto térmico completamente despreciable, que no tiene ningún tipo de efecto terapéutico, con lo cual produce algún grado de incremento, pero no sin relevancia, por lo menos terapéutica. El efecto vasomotor que les comentaba, que es el más importante, al principio, cuando el tejido recibe la corriente esta galvánica agria, el tejido es como si se estresara, entonces se produce una vasoconstricción. Al principio dura muy poquito tiempo, unos pocos minutos, y luego acontece una vasodilatación con el eritema galvánico que les mostré antes en las fotografías, ¿no? Aquí están los eritemas, acá tienen otro caso, o el mismo creo que era, un eritema catódico y un eritema anódico. Hay un trabajo de Julián Maya, un valenciano, colega, que hizo un trabajo donde vio que aumentaba el 500% de riego de flujo sanguíneo en la red venosa de la piel. Estamos hablando de piel. 300 en el músculo, comparados con el reposo, bastante interesante. El efecto ascendente y descendente del sistema, acá nos metemos con el sistema nervioso central, dijimos que tenía efectos sobre el mismo, con efectos ascendente o descendente, ¿cierto? Ahora vamos a ver cuál es cada uno, cuál es el ascendente y cuál es el descendente, provocando, bueno, acá hay un experimento que es un experimento de Leduc de hace muchos años, de 1901, donde puso unos peces y los peces orientaron al paso de la corriente galvánica, los peces orientaron su cabeza hacia el ánodo, provocando vértigo voltaico en los peces y galvanonarcosis,
como clara demostración de su efecto sobre el sistema nervioso